Hola chicos, tal como en el video anterior explicamos con respecto a evaluación de información a través de la herramienta llamada diagrama de flujo, esas ramitas es lo que se entiende por un diagrama de flujo. Lo que hoy nos va a interesar es ver un par de elementos de los conjuntos numéricos, los irracionales por ejemplo, lo emplearemos como un ejemplo, pero el objetivo es la herramienta de la tabla de doble entrada. La tabla de doble entrada es una herramienta que la utilizaremos durante todo el año. Es una forma de relacionar elementos consigo mismos a través de algún tipo de operación. Entonces, partamos con los primeros elementos para que no se nos olvide. Estamos dentro del conjunto de los números irracionales, que de allí llegaremos a lo que entendemos por los números reales. Los irracionales, por ejemplo, son los decimales infinitos sin periodo. No se pueden escribir como fracción. Si usted tiene raíz de 3, su forma exacta es raíz de 3. Todas las otras cosas que uno escriba con respecto a raíz de 3 son aproximaciones de raíz de 3. A la décima, a la centésima. Entonces, sabemos que pi es un número decimal infinito no periódico. Raíz de 3, la base de los logaritmos naturales, 2,7 y más decimales. Raíz cúbica de 4 tampoco es exacta, es un decimal infinito no periódico. Pero, y acá es importante, existen más conjuntos, más números, más que conjuntos, números, que son decimales infinitos no periódicos, que solamente las raíces o estos que están acá. Uno puede construir, a partir de cualquier conjunto infinito, un decimal infinito no periódico. Veamos esto. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, los naturales. ¿Hay periodo? No. ¿Es infinito? Sí. Por lo tanto, ahí tenemos un decimal infinito no periódico. ¿Cuál es el otro que nos puede interesar? Por ejemplo, ahora cambiemos el 6. En vez del 6 pongamos ahí un 7. Solo un 7. O un 8. O un 1000. O 5526. O cualquier número natural. Y seguirá siendo un decimal infinito no periódico. Por lo tanto, a partir de un número, por ejemplo pi, que le reste 1, sigue siendo irracional. Porque en vez de ser 3,14 va a ser 2,14 y todos los decimales. No puedo anular su carácter no periódico. Se empiezan a dar cuenta de que los números irracionales tienen más cualidades de las que normalmente uno ha querido o ha conocido. Seguiremos sobre ello. Cuando ustedes juntan los racionales junto con los irracionales, tenemos el conjunto de los números reales. Recuerden, no hay elementos en común. Racional o irracional. No tienen elementos en común. Eso es lo que se llama un conjunto disjunto. Los reales, por lo tanto, constituyen el conjunto formado tanto por racionales como por irracionales. ¿Qué números no son reales? ¿Qué números no pertenecen a los reales? 0 partido por 0, cualquier número entero partido por 0, 0 elevado a 0. Es algo redundante, pero más vale que explicitar para que los puedan reconocer. Y otro que no pertenece a los reales son todas las raíces de índice par de números negativos. Y eso es un conjunto aparte que los llamaremos los números imaginarios. Cuando juntamos los reales junto con los imaginarios, tenemos el conjunto de los números complejos. Es un tema largo para revisar. Ahora lo que me interesa, eso sí, antes de que esto se nos vaya el tiempo, es un par de relaciones a través de la tabla de doble entrada. Tenemos la suma o adición, en la cual racional, irracional, racional, irracional. Racional con racional, racional, irracional, irracional. Y cuando sumamos irracionales, a veces será racional y a veces será irracional. En el producto lo mismo. Racional, irracional, irracional, salvo cuando el racional sea 0. Porque ustedes multiplican cualquier número por 0, es 0. Propiedad absorbente. Irracional por irracional,
dependerá de las cifras. A veces será racional, a veces será irracional. Si ustedes tienen raíz de 2 por raíz de 8, es raíz de 16. Es decir, no necesariamente tienen que ser iguales. Depende de los valores de las cifras. Lo mismo sucede, por ejemplo, en una tabla de doble entrada con los pares, en los naturales. Si yo tengo un número par y le sumo un número par, si tengo parejas y sumo parejas, siempre serán parejas. Pero si tengo parejas y le sumo un grupo en el cual sobra uno, seguirá sobrando uno. Lo mismo sucede acá. Si acá sobra uno, un impar, y le sumo parejas, sobra uno. De acá, si sobra uno, y acá también sobra uno, se juntan y forman pareja. Por lo tanto, la suma de números impares es pareja. Ahora, en el producto, si ustedes multiplican, siempre será parejas, número de veces de parejas, parejas. Un número impar de veces de parejas, siguen siendo parejas. Si tengo 2, 2, 2, 2, 2, 2, 5 veces, siguen siendo parejas. Lo mismo sucede si tienen... ¿Qué sucede con un número impar que esté un número par de veces? Eso es multiplicar. Los impares se van juntando. Y el producto finalmente será par. ¿Cuál es el único caso en que quede alguien solo al final? Cuando multiplico un número impar, un número impar de veces. Por lo tanto, necesariamente quedará al final de todas estas iteraciones alguien solo. Un número impar. Se puede demostrar esto algebraicamente, pero estos conceptos son importantes que tengamos nociones aritméticas de cómo enfrentarlos. Hasta acá estamos bien. Seguiremos hablando.